Dice, los que creemos en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que no nos perdemos, sino que tenemos la vida eterna. Así lo declara San Juan capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Dice, perdón, para que todo aquel que en Él crea, dice, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón y le ha recibido y se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido al glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene seguridad de la vida eterna. Por eso, la Escritura es real. La Escritura dice allá en Hebreos que es imposible que Dios mienta. Y en otro versículo dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Todos los hijos de hombre mienten. Pero el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo cual no miente. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, porque de tal manera, de una manera que no entendemos, que no lo vamos a poder entender en nuestra vida, pero Dios nos ama tanto, tanto, a pesar de cómo somos nosotros. El Señor, muchos decimos y es que el Señor te ama así como eres. A pesar de cómo somos, el Señor nos ama. No así como somos, sino a pesar de lo que somos, el Señor nos ama tanto, tanto. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenar tú y tú y tú como somos nosotros. Este es pecador, y este también. Y nosotros somos santos. Todos son pecadores, pero nosotros somos santos. No, Él no. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo aquel que cree tiene la vida eterna. Vimos también que el que en Él cree no es condenado, según Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que viven, para los que pertenecen, para los que son de Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay. Romanos 8:1. Y también vimos que el que en Él cree tiene la vida eterna. San Juan 3:36. Búscalo ahí, porque parece que el programita está un poco lento. San Juan 3:36 les había dicho, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios viene sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces es importante que nosotros creamos en el nombre del glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos viendo también en San Juan 5:24, si lo tenemos. San Juan 5:24. Dice la Escritura, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que nosotros tenemos y hemos creído en el Señor Jesucristo. De cierto digo, de verdad se los digo. Cuando dice de cierto es porque, y lo dice 2 veces, de verdad se los digo, que el que oye mi palabra y cree en que Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado de la muerte cuando estábamos antes ahora a la vida eterna. Entonces nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿qué hemos visto? No nos perdemos, sino tenemos la vida eterna, no somos condenados, tenemos absolutamente seguro nuestra entrada en el reino de los cielos. Y vimos también la última vez que los que creen en el Señor Jesucristo no tienen sed jamás. San Juan 6:35. Usted lo puede leer, puede buscar ahí en su palabra. Y dice la palabra, Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque Él es la fuente de agua de vida eterna que brota en sus hijos. Él es la fuente de salvación. Él es la fuente de vida eterna. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 también lo dice. Y hay otros muchos versículos. San Juan 14, 13 y 14 les dije, ¿verdad? Y dice, todo aquel que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Padre. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Él. Y todo lo que pidamos nosotros al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, como verdaderos hijos de Dios, Él nos lo da. Pero también dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, ahí este versículo es un versículo que realmente nos hace, si no estamos firmes con el Señor, entonces no le amo yo al Señor porque no guardo sus mandamientos, no obedezco la palabra. Y este versículo nos confronta a nosotros, porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire el Salmo 42.2 también nos dice que si nosotros en el Antiguo Testamento, Salmos 42.2, dice la Escritura, que nuestra alma, si de verdad necesitamos tanto de Dios, el salmista dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y él preguntaba, ¿cuándo vendré y me postraré delante de Dios? ¿Cuándo? Todos los días podemos ahora hacerlo y nos postramos delante de Dios desde que amanecemos, cuando despertamos o antes. Usted se puede postrar delante de Dios, se puede levantar muy de mañana como el Señor Jesucristo y se postra delante de Dios. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Así que, queridos hermanos, si nosotros creemos en Jesucristo, no nos perdemos, sino tendremos la vida eterna. No somos condenados y no tendremos sed jamás. Ahora entramos ya de lleno. Este era un repasito para que nos acordáramos de lo que vimos la semana pasada. Ahora entramos de lleno ya a lo que nos corresponde hoy. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que resucitaremos en el día postrero, en la primera resurrección, porque van a haber dos resurrecciones. Los que cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, dice la Escritura, que nosotros seremos levantados juntamente con los que resucitan para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces nosotros sí tenemos la seguridad que resucitaremos en la primera resurrección, no en la segunda después del milenio, sino en la primera estaremos con el Señor. Miremos, vamos a ver primero San Juan 6:40, ¿qué nos enseña? San Juan 6:40. Dice la Escritura, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, esa promesa es fiel y verdadera. Créala, querido hermano y hermana. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad de Dios es su voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahora usted dirá, entonces, es que yo no he visto al Hijo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Por fe. Por fe creemos que Él existe. Él vino aquí sobre la tierra. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Por fe. En esa fe que tenemos de que hay un Dios real y verdadero. Un Dios que hizo los cielos y la tierra. Como dice San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Escritura. Pero dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego se va al versículo 14 y dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Miren, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo, el mismo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios, por eso nuestro Señor Jesucristo es Dios, aunque muchos lo nieguen. Muchos digan, no, Jesucristo es un Dios. No, Él es Dios. Él es Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, mire, Él es el Hijo de Dios. Veamos entonces que nosotros, al ver este versículo, dice, y el que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él lo ha prometido. Dios ha prometido que nosotros resucitaremos en el día postrero. Miremos qué nos dice. Este es un poquito largo y lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 42 al 58. Es largo, lo vamos a ir leyendo así, a ver cuánto avanzamos. O si no, solo lo leemos, porque hay muchos otros versículos por meditar. Y dice la Escritura, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito y fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, el cielo. ¿Cuál terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Mire, aquí se entiende que si nosotros seguimos al hombre terrenal, a Adán, pues vamos a morir. Pero si somos del celestial, también viviremos para siempre. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, dice el 49, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dice el 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice todos dormiremos, es que no todos moriremos. Porque imagínense que el Señor venga hoy en la noche. Nosotros vamos a estar vivos, primeramente Dios. O a menos de que aquí saliendo nos dé un paro aquí, nos digan. Pero si no, nosotros esperamos vivir muchos años. No sé cuántos. Pero dice la Escritura, en un momento, el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto parpadea usted? Papá, ya está. Y de repente cerró usted sus ojos, parpadeó y cuando se dio cuenta no está su hermano. Me quedé, ya nos fastidió el día. Porque ese sería el día más triste, porque hemos tenido tanta oportunidad de buscar al Señor, cientos de oportunidades y no lo hemos querido aceptar. Hoy le cantamos al Señor, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida, y eso es importante porque si se lo estamos diciendo con todo nuestro corazón, el Señor lo ha oído, y si no, también el Señor lo reclamará. Recuerda que aquel día me cantaste que me darías lo mejor de tu vida y no lo hiciste, entonces al fuego eterno, porque hiciste tu voluntad.
En cambio, cuando el Señor nos dirá, ¿te recuerdas que aquel día tú dijiste en aquel canto que me darías lo mejor de tu vida y me lo diste? Pues aquí está, entra al gozo de tu Señor. Dios es bueno, por eso dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, los que estemos aquí en la tierra, seremos transformados. Por eso dice la Escritura que esto terrenal no puede entrar en el reino de los cielos, que la sangre y cuerpo que nosotros tenemos, tiene que ser transformado en un cuerpo incorruptible para poder entrar en el reino de los cielos. Y por eso dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro no va a poder detener a los muertos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Dice, mas gracias sean a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Dice, mire, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, creciendo, no se quede usted estancado ahí, bueno, ya, hoy sí, mañana, bueno, ya con esto que recibí, ya. No, usted como come todos los días, o hoy desayuna en la mañana, dice, bueno, hasta mañana me toca desayunar, claro, pero luego viene la comida y viene la cena. Pero si usted solo come hoy, dice, voy a comer dentro de 3, 4 días, a menos de que esté ayunando. Y aquí dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, queridos hermanos. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que usted hace para el Señor no es en vano. Usted recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted recibirá esa corona. Ya vimos que nosotros resucitaremos en aquel día glorioso, en la primera resurrección de los muertos. Mire qué nos dice 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, dice la palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. ¿Y qué dice el 17? Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos un año con Él, para siempre. Amén. Para siempre. Mire qué promesa más linda. Por eso, esforcémonos. El Señor ha ido a preparar mansión para usted y para mí. El diablo tiene su lugar allá en el lago de fuego. Dice, por eso dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos y los otros con estas palabras. Alentaos los unos y los otros. Mire qué nos dice Daniel 12:2. En el Antiguo Testamento. Daniel 12:2. ¿Dónde está Daniel? Es uno de los profetas mayores, pero dice, y muchos de los que duermen en el polvo, los que han muerto, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mire, ya lo profetizó Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, ya depende de usted cómo vivió aquí en la tierra, pero va a resucitar sí o sí. Si un día el Señor no viene de aquí a 40, 50 años, 60 años, ya ninguno de nosotros va a estar, porque se ha ido de este mundo. Pero hay una verdad que va a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para confusión, unos para el castigo eterno. Por eso dice
Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Entonces vemos que los que creen en el Señor Jesucristo resucitarán. Resucitarán. Usted y yo vamos a resucitar si el Señor no viene de aquí a cierto tiempo. Y si el Señor viniera de aquí a 15 días, esperamos que estemos vivos todos. Y estamos bien con el Señor. Dice la Escritura que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos transformados en cuerpo incorruptible. Porque esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y que nosotros lleguemos al cielo. Amén. Amén. Otro versículo, otro punto de los que creemos en el Señor Jesucristo. Dice que de nuestro interior, de su interior suyo y del mío, correrán ríos de agua viva. Vayamos a San Juan 7, 38 y 39. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 38 y 39. Dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire, el Espíritu Santo que vive en usted hace que eso sea una maravilla, como un río. Que todos los que conocemos un río vemos que todo lo que está a su alrededor del río es verde. Todo lo que está a su alrededor del río no padece sed. Todo lo que está a su alrededor del río tiene vida, porque las hojas siempre se mantienen verdes porque está comiendo, está chupando del agua todos los días. Y por eso dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, el Espíritu Santo, cuando uno cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, porque hay que creer y arrepentirse, creer y arrepentirnos, viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en nosotros. Y usted es feliz. Tiene problemas, pero usted es feliz. Tiene problemas, pero usted duerme tranquilo. Porque dice, Proverbios 3:24, creo que dice, si usted lo busca, busca la hija. Proverbios 3:24 dice, y te acostarás y dormirás. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando te acuestes, usted no tendrá temor alguno porque usted ha puesto toda su confianza en Él. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y dormirás tranquilo. Dormirás tranquilo, dormirás. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en el Señor. ¿Cómo cantamos aquel canto precioso que dice, mi confianza solo en Él? Y solo en Él está nuestra confianza. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí. Yo tengo cuidado de vosotros. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, para vuestras almas. Porque en el Señor Jesucristo descansa nuestra alma, no descansa nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo descansa en la cama. Cuando usted se va a acostar, usted está cansado, le duele la espalda, le duele las piernas, le duelen los brazos. Usted se tira en la cama y dice, ¡wow! ¡Qué rico! Dice uno y se tira. Y al ratito está bien cuajadito. ¿Y qué pasa? El otro día, ¿cómo se levanta? Sin ese dolor de espalda, sin ese dolor de brazo. Usted ha descansado. Ahora, ¿cómo descansa su alma cuando usted está preocupado? ¿Cómo descansa su alma? Y usted se acuesta y el día de mañana se levanta otra vez cansado. Es como también las enfermedades. Muchas veces son enfermedades del alma que nosotros tenemos, pero como no las curamos en el Señor Jesucristo, entonces nos enfermamos del cuerpo físico. Porque nosotros no curamos. Dice la Escritura ahí mismo en Proverbios capítulo 3, versículo creo que es 7, 8 y 9 por ahí. A ver, lo busco. Proverbios 3. El versículo 8 dice. Mire, si usted lee el versículo, todo el versículo, cuando dice, hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, de años de vida y paz te aumentarán, dice la Escritura. El versículo 3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, dice. Versículo 5, fíate, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y entonces aquí viene este versículo tremendo que dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Primero tiene que sanar nuestra alma para que sane nuestro cuerpo, porque a veces las enfermedades de nuestra alma son las que contaminan a nuestro cuerpo y terminamos enfermos físicamente. Por eso primero, si se recuerdan, ¿qué hacía el Señor? Cuando le llevaban los enfermos, ¿qué decía? Tus pecados te son perdonados. Decía. Lo primero que él decía, tus pecados te son perdonados. Primero sanaba el alma. Y entonces, ¿cómo que? Y él dice, pues para que vean que soy hijo de Dios, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Pero dice, tus pecados te son perdonados. Lo primero que él sanaba es el alma. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que procurar que nuestra alma esté sana delante de Dios, para que esas preocupaciones, esas aflicciones no contaminen nuestro cuerpo físico. Y por eso dice, si nosotros hacemos, como dice el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón. Y dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Por eso dice el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice en el versículo 4, que es donde dice, Él es el quien sana todas tus dolencias. Él es el quien sana, pero ¿qué está diciendo? El alma. Porque el Señor es que sana las dolencias de nuestra alma, y luego nuestro cuerpo físico también es sano. Seguimos avanzando. Entonces, desde nuestro interior correrán ríos de agua viva, dice la Escritura. Miremos qué nos dice San Juan 4:14. San Juan 4:14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, él estaba hablando ahí con la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mire, el agua que Él nos dará, que es su Santo Espíritu, seremos como que no tenemos sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Él, ver a Él siempre todos los días de nuestra vida, aprovecharnos de esa oportunidad que tenemos de no, bueno, ya soy salvo, ya no, sino seguir cada día creciendo en Él, seguir con perseverancia, seguir, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es los que somos hijos de Dios. Por eso, el que es hijo de nuestro Señor Jesucristo no tendrá sed jamás. Seremos también resucitados en la primera resurrección en aquel día glorioso. Mire qué nos dice el Salmo 36:9. Vamos avanzando rapidito, Salmos 36:9, para que... Dice la Escritura, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué es un manantial? Es agua, ¿verdad? Es un manantial, es agua. ¿Y qué dice el Señor? Porque contigo está el manantial de vida. Con el Señor está el manantial de vida. En tu luz, ¿qué dice? Veremos la luz. Por eso dice Isaías 61, levántate porque la luz ha venido a ti. Levántate y resplandece, y no te quedes ahí. Como decía el Señor, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone arriba. Mira la luz donde está arriba. ¿Qué pasaría si estuviera aquí abajo, debajo de las sillas? No miraríamos, pero no claramente. En cambio aquí arriba sí miramos claramente. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, con el Señor Jesucristo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz, dice la Escritura. Isaías 58:11 también así lo dice, pues si lo busca.
Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. En las sequías. Porque Él es fuente de agua viva para nosotros. Y si nosotros tenemos sed del Señor, vayamos, acudamos. Si nosotros tenemos sed en el Espíritu, vayamos a Él. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Mire, ese es el Señor para nosotros, para los que hemos creído en el Señor. El Señor nos pastoreará siempre, y en la sequía saciará nuestra alma, porque nuestra alma es la que tiene sed del Señor. Nosotros bebemos agua de la que el Señor nos ha regalado y saciamos nuestro sed, saciamos, nos duchamos, lavamos la ropa y ya. Pero en nuestra alma, en el Señor Jesucristo, y dará vigor a tus huesos. Mire, si sana nuestra alma, sana nuestros huesos. Si sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo. Por eso es importante que cuando nosotros estamos afligidos, que vayamos al Señor para que esa aflicción no afecte nuestro cuerpo físico. Porque muchas veces nosotros estamos afligidos y nuestro organismo se enferma también, nuestro cuerpo se enferma y de repente vamos decaídos y de repente tenemos un dolor de espalda, de repente nos duele tal y es que no sabemos qué nos duele y es nuestro espíritu y nuestra alma el que está enfermo. Y dice, y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Mire, un huerto que tiene riego siempre está verde, nunca las plantitas van a estar marchitas, sino siempre van a ir creciendo hermosas, siempre van a ir creciendo con el vigor que va a tener la tierra y le va a dar fuerzas para que crezca, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Sí? Cuando nunca falta el agua, siempre hay salvación, siempre hay vida, porque el agua no deja que la plantita se muere. Cuando falta el agua, la plantita se muere. Ya vimos que nosotros seremos resucitados en el día postrero. Unos para resurrección eterna y otros para confusión, dice Daniel 2:2. Ahora, los que somos de Cristo, dice, aunque estemos muertos físicamente, viviremos. San Juan 11:25. San Juan 11:25. Estas enseñanzas que nos ha dado el Señor en el libro de San Juan es hermosísima. 25 dijo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para nosotros, se ha muerto en el caso mío, se ha muerto mi padre, decimos nosotros. Se ha muerto mi madre, se ha muerto mi padre, se ha muerto, pero para el Señor solo duerme. Para el Señor solo duerme, para nosotros sí ha muerto físicamente, pero nosotros sabemos que está vivo y si creyó en el Señor Jesucristo, sabemos que está en ese lugar precioso en la patria celestial. El 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dijo esto creo que era a María. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Crees esto? Mire qué nos dice Isaías 26:19 en el Antiguo Testamento. Isaías 26:19. Dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Dice, mire, tus muertos, nuestros muertos vivirán, y sus cadáveres resucitarán. Y por eso dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará otra vez todos aquellos que están ahí sepultados en la tierra. Los que ahora son polvo, los que han muerto hace 500 años, creo que hasta sus huesos ya se han hecho polvito. Pero resucitarán con el poder de nuestro Dios Todopoderoso.
resucitarán, porque la Escritura así lo dice, porque es imposible que Dios mienta, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios dice la verdad y tu palabra es viva y eficaz, dice la Escritura. San Juan 5, 28 y 29 también así lo afirma. San Juan 5, 28 y 29 dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren, qué tremendo, qué tremendo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué tremendo. Por eso dice: no os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz. Todos oirán la voz del Señor en ese día glorioso, o en ese día terrible para los otros que van a resucitar, pero para condenación. Para unos será glorioso y para otros de condenación, de tristeza, de amargura, de llanto, pero ya demasiado tarde. Por eso ahora es el día de salvación, no mañana. Nosotros tenemos cientos de oportunidades de escuchar la palabra del Señor, y así dicen: es que yo soy así, es que mi carácter es así. No, nuestro carácter, si es así, tiene que cambiar, tiene que ser igual que el carácter de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo es amor. Yo estoy viendo una serie ahí de una película de nuestro Señor Jesucristo, y es que cómo el Señor Jesucristo comparte con toda la gente, y cómo ese amor tan lindo que Él tiene, su participación con todos, y es que la gente lo sigue. Pero nosotros, ¿por qué no nos sigue? Porque muchas veces somos amargos. En vez de ayudar, criticamos. En vez de ayudar, lo hundimos. En vez de echarle el hombro, lo empujamos que se caiga. Somos muchas veces así. En vez de edificar, destruimos. Y eso pues es tremendo, porque eso lo toma en cuenta el Señor Dios Todopoderoso. Y recuerde que todo eso está quedando grabado, porque nuestro espíritu dará testimonio de lo que hemos hecho. Por eso dice la Escritura claramente que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque ahí está grabada nuestra película en nuestro espíritu. Si no hemos pedido perdón al Señor, ahí está grabado. Y es que no lo hice, Señor. No eres tú el que estaba ahí. No eres tú. Mira, ahí está tu película. Cuando usted va al cine y ve una película, yo lo hice y no pediste perdón. Entonces, ¿qué vamos a decir en ese momento? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura. Todos. Así que, queridos hermanos, aunque estemos muertos, viviremos. Hechos 24:15. Hechos 24:15. Mire, tenemos esa esperanza, y lo dice el apóstol: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de lo que ha de haber, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol se dirá: y por eso tiene que estar mi conciencia limpia delante de Dios, porque va a haber una resurrección. Va a haber una resurrección de justos y de injustos. De justos y de injustos. Por eso dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, la cual usted también abriga, la cual cada uno de ustedes abrigan. Esa resurrección la abrigamos. Sabemos que va a haber esa resurrección. Sabemos que esa va a haber. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, mire, el Espíritu que levantó de los muertos
a Jesús mora en vosotros, y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vive en usted, es una buena pregunta. Y usted pregunta, ¿el Espíritu Santo mora en mí? ¿El Espíritu Santo mora en mí? Pregúntese, usted lo sabrá. Y si no, pídaselo. Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu mora en mí, pero para eso tengo que arrepentirme de mis pecados. Tengo que nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo allá a Nicodemo. Es necesario, allá en San Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo para que yo pueda ver el reino de los cielos. Es necesario que me arrepienta de mis pecados. Es necesario que me convierta al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él también vivificará su cuerpo, mi cuerpo, aunque así estemos muertos ya cuántos años. Él vendrá otra vez y hará con su gran poder, como ella cuando le dijo al profeta, ¿tú crees que vivirán estos huesos? Porque era un montón de huesos, cadáveres que estaban ahí. Dice, tú lo sabes, Señor. Pues profetiza, y empieza el profeta a hablarle a los huesos, y dice que se fueron juntando cada hueso donde corresponde, y luego les fue creciendo tendones y les fue creciendo carne, pero aún estaban sin vida. Y luego les dice, y les dio vida y que volvieron otra vez a vivir. ¿Por qué? Porque el Señor lo puede hacer todo. Para el Señor no hay nada imposible. Los que creemos en el Señor Jesucristo, ya vamos a ir terminando, nos quedan 2 puntos, 5 versículos más y terminamos. No permanecemos en tinieblas. Mire, esto es importantísimo, porque si usted ya está en Jesucristo, no está en tinieblas, porque ya vive la luz de Jesucristo en usted. Pero si no, ¿qué va a pasar? Usted va a estar en tinieblas. Miremos que nos dice Primera de Juan 1, 5 al 7. Primera de Juan está en uno de los últimos 1, 5 y 7. Y este es el mensaje que hemos oído, dice, de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si usted es de Dios, si usted vive en Dios, no hay ninguna tiniebla en usted. No tiene que haber ninguna tiniebla en usted. Porque si hay alguna tiniebla en usted es porque no, todavía hay lugar para el diablo. Y ya no tiene que haber, si de verdad somos, pues, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ahí viene también, que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesar nuestros pecados. Ya pequé, pero el Señor sabe que pequé. No, confiéselo por su nombre. Yo robé 5 euros. Confiéselo, Señor. Perdóname, Señor. Mejor devuélvalos. Devuélvalos, porque si no son suyos, usted lo ha robado. O yo juzgué. Yo pensé que... Porque eso nos pasa a muchos. Pensamos y luego las cosas no son como son, pero como yo. Por eso dice, hay un dicho que dice, el león juzga por su condición. Y a veces nosotros juzgamos porque así vivimos. Creemos que la otra persona vive igual que nosotros. Y no es así. El que se las usa se las imagina. Dice, yo vivo así, entonces me imagino que también la otra persona vive así. Que es así. Nosotros tenemos que ser diferentes en el Señor Jesucristo. Si vivimos en luz como Él está en luz, tenemos eso de que la palabra de Cristo muere en nosotros y que no hay ninguna tiniebla en Dios, como tampoco en nosotros debe haber tinieblas, porque somos la luz de Jesucristo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos los que alumbramos el mundo. ¿Cómo vamos a alumbrar el mundo si estamos en oscuridad? ¿Cómo vamos a alumbrar el mundo si andamos en mentira? ¿Cómo vamos a alumbrar el mundo si somos mentirosos? ¿Qué dice San Juan 8:44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Él es homicida desde el principio y cuando habla
de lo suyo habla y es mentiroso porque es padre de la mentira. Dice. Cuando nosotros hablamos mentira, ¿qué estamos en la verdad o estamos en la oscuridad? En la oscuridad. Y el Señor dice que no tiene que haber oscuridad ya más en nosotros porque somos hijos de Dios, de la luz. Por eso Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ti. San Juan 12:46. Ya terminamos, queridos hermanos. San Juan 12:46. Y dice la Escritura, yo la luz, dice el Señor, he venido al mundo. Mire, ¿quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? Tinieblas. Yo la luz y alumbro esa vida y entonces no va a permanecer en tinieblas. Yo la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice el Señor Jesucristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque usted ha leído la Biblia, y si no la vive, ya sabe, usted no va a tener excusa. No juzguéis para que no sean juzgados, dice San Mateo capítulo 7. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, seréis medidos. La lectura que leímos hace rato. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo verás? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo. Y entra ese versículo duro para mí, que es el versículo 5, cuando dice, hipócrita, dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros. No, como dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien la paja de tu hermano. Pues el diablo nos hace ver los pecados ajenos. La palabra de Dios nos hace ver los nuestros. La palabra de Dios nos hace ver nuestros pecados. Por eso dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a andar en oscuridad. Si tus oídos son malos, todo tu cuerpo va a andar en oscuridad. Porque oímos todo lo malo. Y recordemos que un chiste se nos queda así, pero sin repeticiones. ¿Cuántas veces le han dicho a usted un chiste? Y usted lo sabe, y si son de esos groseros, se lo sabe. Pero ¿cuántas veces hemos tratado de aprendernos un versículo? Nos cuesta. Y es que no se me queda, decimos, y es que no se me queda. Y es que realmente cuesta aprender un versículo. Repetir unos 20, 30, 40, 50 veces más para que ya se nos quede bien. Pero un chiste, yo me acuerdo uno, todavía me acuerdo. Estaba yo en el parque y lo he contado. Todavía me recuerdo ese día. Una vez lo escuché. No lo cuento porque no está en mi contacto. Pero si me preguntaran si fuera de chistes, lo cuento. Es malo. Una vez lo escuché por unos niños que estaban ahí. Pero dígame usted, ¿y cuánto te tardaste para aprender ese versículo? Muchas veces, muchas repeticiones. Y la constancia, porque el mundo trabaja así. Ese no te interesa. Sí, lo quiero aprender, pero entonces parece que la memoria se nos va. Y si no le ponemos importancia, la palabra de Dios dice en Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Y se la dará en abundancia y sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando nada. Pues la palabra de Dios, por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Muere en abundancia, pero si no se nos queda, entonces quiere decir que la palabra de Dios no mora en nosotros. Entonces caemos en el error. La leemos y pasamos desapercibido. Usted lea la Biblia, se da cuenta que cada... dice, si este lo sé yo casi de memoria, entonces ¿por qué hasta? Porque hasta ese momento usted le puso importancia a la palabra. Y es así, porque el diablo trabaja para que usted no le ponga importancia. Mientras usted esté tibio, sigue así, dice el diablo, no morirás. Sigue, ve a la iglesia, estás allá en la iglesia, canta, levanta tus manos.
Cuando sales, sigue viviendo tu vida normal. Eres mío, dice el diablo. Ve a la iglesia, inclusive lo manda a usted que venga. Vete a la iglesia, dice allá, para que te vean allá que llegaste. El diablo trabaja de esa manera, no crean que el diablo se viste como ángel de luz y tiene sus ministros. Y lo manda, vete a la iglesia a ver qué llegó, a ver qué de nuevo hay, mira, y a criticar a ese que está ahí, ese que está ahí, júzgalo. Sí, decimos, venimos. No sabemos que le estamos haciendo el trabajo al diablo, no sabemos muchas veces que le estamos obedeciendo al diablo. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? ¿La voz del diablo? ¿La voz nuestra o la voz de Dios? ¿Qué voz estamos escuchando? San Juan 1, 4 y 5. San Juan, el Evangelio de San Juan 1, 4 y 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice. La luz en las tinieblas resplandece. Si nosotros, usted y yo somos luz, vamos a resplandecer en este mundo lleno de maldad. Y que el mundo nos conozca que somos luz. Y que el diablo cuando nos vea que somos hijos de Dios y que tiemble. No que se ría en nuestra cara. Y si este dice que es cristiano, si yo me lo llevo por donde quiera y hace lo que yo quiera. De repente hay una prueba de un demonio y va a decir el demonio, ¿y tú quién sos? Como le dijo aquel, a Jesús conozco, a Pablo conozco, ¿y tú quién eres? ¿Vosotros quién sois? Dice, les echó encima. Que el diablo conoce realmente nuestra vida, porque está encima de nosotros. Si nosotros somos sus hijos de luz, está encima de nosotros y nos está ahí viendo. Entonces nos sabe nuestras debilidades, sabe dónde fallamos, sabe en qué nos ataca y nos pone el anzuelo y nosotros caemos. Por eso no crecemos en el Espíritu, porque no sometemos nuestra vida bajo la autoridad de Dios. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y eso usted lo puede ver, tómelo como ejemplo. Usted ahora que llegue a su casa, encienda la luz, su cuarto va a estar oscuro, su habitación estará oscura, encienda la luz y las tinieblas huyen. Si usted está en la luz de Jesucristo, viene el diablo, huye. Por eso dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Huirá, no se detendrá ahí. No. Le tentará, sí. Le tentará y dirá, sí, de verdad, como le dijo a Eva, no morirás, le dijo. No morirás. Al Señor Jesús, si eres hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo, bien puede decir, claro que lo soy. Pero él dijo, no. Solo de pan vivirá el hombre. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo le dijo parte de la Biblia en el Salmo 91. Cuando dijo, a tus ángeles mandarás acerca de ti para que tu pie no resbale y para que tu pie no tropiece. Te llevarán en alto, te llevarán y no te pasará nada, le dijo. O sea, el diablo sabe un poco de la Escritura para tentarnos a nosotros. Mira, ahí está. Y después le pides perdón a Dios. Sí, decimos nosotros muchas veces, Señor, perdóname por lo que hice. Es que el pecado es rico, pero las consecuencias son terribles. Por eso es mejor que no pequemos. Es mejor que nos pongamos firmes con el Señor. Efesios 5:8. Ya terminamos. Efesios 5:8 al 14. Esto es para nosotros, si de verdad somos hijos de Dios. Y si no, es tiempo que nos arrepintamos y nos volvamos y nos metamos dentro de la luz. Dice, en otro tiempo erais tiniebla, en otro tiempo, cuando antes éramos pecadores y antes vivíamos en el mundo y no nos habíamos arrepentido ni convertido al glorioso Evangelio de Jesucristo y no habíamos nacido de nuevo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, dice. Mire, ahora sois luz. Y la luz resplandece en las tinieblas. Decía San Juan 1:5. Porque el fruto del Espíritu es en toda verdad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice.
Mire, reprendamos cuando vemos algo que no le agrada al Señor. Un chisme, es que fíjate que el hermano corte ahí el chisme y diga, aquí no me traigas basura. Porque si usted deja escuchar ese chisme, usted es chismoso también porque participa de lo mismo. Y ya se contaminó y ya hizo tal cosa. Una mentira la podemos creer porque no sabemos si nos está diciendo la verdad o nos está diciendo mentira. La podemos creer. Pero cuando nos ponemos a juzgar, cuando nos ponemos a chismear, reprenda. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos cristianos andan dormidos? Y dormidos en el Espíritu. Dice, despiértate tú que duermes. Le está hablando a los hijos de Dios, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero si no despierta, ahí está, sigue dormidito, le dice el diablo. En la noche llegas a casa y te sientas ahí en el sofá o en la cama, coges el móvil y ponte a ver ahí chorradas. Y va a ver que no se le va a dar sueño, pero coja la Biblia y 5 minutos está dormido. Porque el diablo no quiere que haga eso. No quiere. Así que dice la Escritura, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el 15 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y estamos viviendo en los días malos. Días en que hay mucha maldad y a veces nos arrastra esa maldad. Y ahí vamos, dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Si ves que tu amistad te está llevando, suéltalo, que se vaya. Ahora, si ves que esa amistad que tienes te está llevando al Evangelio, te está diciendo, ven a la iglesia o leamos juntos, o mira, te comparte un texto, abrázalo, porque te está llevando al conocimiento de Dios. Pero si ves que te está dominando, que te está llevando para allá, suéltalo, que se vaya. No te conviene estar ahí. Si quieres entrar al cielo, porque si no te va a contaminar. Un poco de lavadura leuda toda la masa. Así que, queridos hermanos, nosotros, si de verdad somos hijos de Dios, con esto termino, en San Juan 14:12, con esto termino, dice que nosotros haremos las obras del Señor, y aún mayores las haremos, aún mayores que el Señor hizo. Mire, el Señor hizo, en 3 años que estuvo de ministerio, ¿cuánto hizo el Señor? ¿Cuánto hizo el Señor? Y ahora nosotros, en toda una vida, ¿cuánto llegaremos a hacer como hizo el Señor? ¿Qué dice? De cierto os digo, que el que cree, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Mire, las obras que hizo el Señor Jesucristo, nosotros las haremos también. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Resucitó muertos, están enfermos. No dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen, allá en San Lucas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No, el demonio se ríe de nosotros. Y en vez de sacarlo, temblamos con un demonio. Si le tenemos miedo a un ratón, y a veces, ¿cómo no vamos a un demonio? Tenemos que ponernos firmes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no se nos da eso? Porque nosotros no vivimos como el Señor quiere. Nosotros vivimos en oscuridad, parte oscuridad y parte en luz. Participamos de las obras del mundo y participamos de Dios. Venimos a la iglesia, cantamos, levantamos nuestra mano, pero cuando salimos de aquí vivimos nuestra vida mundana y pecaminosa, y nosotros no tenemos que ser así. Entonces, así como estamos aquí de santitos, santitos en la calle, santitos en casa, honrando a Dios Todopoderoso y glorificando su santo nombre. Amén. Hagámoslo así, porque dice la Escritura
Las obras que Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, nosotros podemos hacer obras mayores que aquí hizo el Padre. Resucitamos muertos, oramos sobre el enfermo y sanarán, porque esa oración, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Entonces ya hemos visto hoy que los que creemos en el Señor Jesucristo, resucitaremos. Tendremos, aunque estemos muertos, viviremos. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. No permaneceremos en tinieblas, nunca permaneceremos en tinieblas. Si somos verdaderos hijos de Dios, no participamos de las obras de las tinieblas, más bien las reprendemos como verdaderos hijos de Dios. Y debemos, como dijo el Señor Jesucristo antes de irse, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Esa es el verdadero evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.